momento de reflexión con la voz del pastor. 19º domingo del tiempo ordinario. Lectura del libro de la sabiduría. La noche de la liberación les fue preanunciada a nuestros antepasados, para que, sabiendo con certeza en qué promesas creían, tuvieran buen ánimo. Tu pueblo esperaba la salvación de los justos y la perdición de los enemigos. Pues con lo que castigaste a los adversarios, nos glorificaste a nosotros, llamándonos a ti. Los piadosos hijos de los justos ofrecían sacrificios en secreto y establecieron unánimes esta ley divina, que los fieles compartirían los mismos bienes y peligros después de haber cantado las alabanzas de los antepasados. Palabra de Dios. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Aclamen justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él se escogió como heredad. Los ojos del Señor están puestos en quien le teme, en los que esperan su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempo de hambre. Nosotros esperamos en el Señor. Él es nuestro auxilio y escudo. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, la fe es fundamento de lo que se espera y garantía de lo que no se ve. Por ella son recordados los antiguos. Por la fe obedeció Abraham a la llamada y salió hacia la tierra que iba a recibir en heredad. Salió sin saber a dónde iba. Por fe vivió como extranjero en la tierra prometida, habitando en tiendas, y lo mismo Isaac y Jacob, herederos de la misma promesa, mientras esperaba la ciudad de sólidos cimientos cuyo arquitecto y constructor iba a ser Dios. Por la fe también Sara, siendo estéril, obtuvo vigor para concebir cuando ya le había pasado la edad, porque consideró fiel al que se lo prometía. Y así, de un hombre marcado ya por la muerte, nacieron hijos numerosos como las estrellas del cielo y como la arena incontable de las playas. Con fe murieron todos estos, sin haber recibido las promesas, sino viéndolas y saludándolas de lejos, confesando que eran huéspedes y peregrinos en la tierra. Es claro que los que así hablan están buscando una patria, pues si añoraban la patria de donde habían salido, estaban a tiempo para volver. Pero ellos ansiaban una patria mejor, la del cielo. Por eso Dios no tiene reparo en llamarse su Dios, porque les tenía preparada una ciudad. Por la fe, Abraham, puesto a prueba, ofreció a Isaac, ofreció a su hijo único, el destinatario de la promesa del cual le había dicho Dios: Isaac continuará tu descendencia. Pero Abraham pensó que Dios tiene poder hasta para resucitar de entre los muertos, de donde, en cierto sentido, recobró a Isaac. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No temas, pequeño rebaño, porque su Padre ha tenido a bien darles el reino. Vendan sus bienes y den limosna. Háganse bolsas que no se estropeen y un tesoro inagotable en el cielo, a donde no se acercan los ladrones ni roe la polilla, porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Tengan ceñida su cintura y encendidas las lámparas. Ustedes estén como los hombres que aguardan a que su Señor vuelva de la boda para abrirle apenas venga y llame. Bienaventurados aquellos criados a quienes el Señor al llegar los encuentre en vela. En verdad les digo que se ceñirá, los hará sentar a la mesa y acercándose les irá sirviendo. Y si llega a la segunda vigilia o a la tercera y los encuentra así, bienaventurados ellos. Comprendan que si supiera el dueño de casa a qué hora viene el ladrón, velaría y no le dejaría abrir un boquete en casa. Lo mismo ustedes, estén preparados, porque a la hora que menos piensen, viene el Hijo del Hombre.
Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola por nosotros o por todos? Y el Señor dijo: ¿Quién es el administrador fiel y prudente a quien el Señor pondrá al frente de su servidumbre para que reparta la ración de alimento a sus horas? Bienaventurado aquel criado a quien su Señor al llegar lo encuentre portándose así. En verdad les digo que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si aquel criado dijere para sus adentros: mi Señor tarda en llegar, y empieza a pegarles a los criados y criadas, a comer y beber y emborracharse, vendrá el Señor de este criado el día que no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará con rigor, y le hará compartir la suerte de los que no son fieles. El criado que, conociendo la voluntad de su Señor, no se prepara ni obra de acuerdo con su voluntad, recibirá muchos azotes. Pero el que sin conocerla ha hecho algo digno de azotes, recibirá menos. Al que mucho se le dio, mucho se le reclamará. Al que mucho se le confió, más aún se le pedirá. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, vamos avanzando en este tiempo ordinario. Ya vamos en el domingo 19 del tiempo ordinario. Y se han dado cuenta que la palabra de Dios nos ha ido mostrando un camino profundo para vivir auténticamente nuestro discipulado. En los últimos domingos se nos viene hablando de la necesidad de purificar el corazón de toda codicia, de toda ambición, de toda avaricia. ¿Y eso qué implica? Reconocer que es el Señor el que nos ha liberado, que es el Señor el que nos da una vida nueva. Por eso hablamos de una vida nueva en Cristo. Pues habiendo escuchado estos textos que nos regala hoy la Iglesia, yo quisiera invitarles a pensar en tres palabras. La primera palabra, liberación. La segunda palabra, vigilia. Y la tercera palabra, fe. Y vamos a hacer un recorrido para comprender estos textos bíblicos. En primer lugar, liberación. Si los textos hoy también nos hablan de la necesidad de estar vigilantes frente a los bienes materiales que muchas veces corrompen el alma, pues, ¿cómo podemos entender nosotros la liberación? En la lectura del libro de la sabiduría, que antiguamente se llamaba la sabiduría de Salomón, en ese libro se nos habla de una noche de liberación. Porque algunos consideraban que el libro de la sabiduría estaba escrito pensando en los gobernantes, en los mandatarios de la época, pero realmente el libro de la sabiduría está escrito para todos los judíos, para todos los judíos. De manera que hay una invitación profunda a recordar las hazañas que el Señor ha hecho en favor de su pueblo. Aquí se nos habla de una noche de liberación que fue preanunciada a nuestros antepasados. ¿Qué quiere decir eso? Que el pueblo sabía con certeza que el ángel del Señor iba a pasar en medio de Egipto y que iba a liberar a los hijos de Israel. Tu pueblo esperaba la salvación de los justos y la perdición de los enemigos. Y finalmente, ¿qué sucedió? Pues que el Señor castiga a los adversarios. Castiga a quienes se oponen realmente en que Israel pueda salir para alabarle, bendecirle y glorificarle. Es muy interesante porque este es el capítulo 18 y los capítulos precedentes van hablando de una serie de antítesis que tienen que ver con las plagas de Egipto, con las plagas que el Señor envió a los egipcios para que el faraón pudiera de alguna manera ablandar su corazón y luego permitir que el pueblo saliera para alabar y bendecir al Señor. Sin embargo, el faraón cada vez más endurecía su corazón. Aquí hay dos cosas que yo quisiera plantearles a ustedes para que profundicemos en esas realidades de la vida humana. En primer lugar, hemos sido liberados por el Señor. Pero muchas veces
Cuando el Señor nos muestra el camino, nos pasa como al faraón, endurecemos el corazón. Podríamos preguntarnos hoy, ¿cómo estamos frente a los bienes materiales? ¿Cómo estamos frente a las ambiciones de nuestra propia vida? Tener ilusiones no es malo. Antes creo que es una obligación moral. Soñar la vida y tener esperanza de un mañana mejor y construir ese futuro desde el presente, pues es una obligación moral. Pero ¿a costa de qué? Necesitamos sacrificio, indudablemente. Necesitamos esforzarnos, claro está. Pero tenemos que evitar que ese triunfo de nuestra propia vida, que alcanzar las metas que nos hemos propuesto, exija pisotear los derechos de nuestros hermanos, pasar por encima de los demás. Y no importa si hacemos o no daño, si maltratamos o no maltratamos. Creo que es ahí donde tenemos que poner mucha atención, porque donde está tu tesoro, allí también estará tu corazón. Por lo tanto, preguntémonos delante del Señor, ¿somos realmente hombres y mujeres libres? ¿Cuáles son las evidencias que hoy muestran y manifiestan que realmente tú eres libre delante de Dios? Te sientes libre, y porque eres libre eres capaz de amar. Porque eres libre, vives como ciudadano, respetando la democracia, pero también respetando la institucionalidad. Porque eres libre, te compadeces de los demás, ayudas a los demás y evitas manipular a los otros. Porque eres libre, eres capaz de superar todo asomo de intransigencia y de negligencia en tu vida para abrir el corazón y permitir que otros se acerquen a ti y poder juntos construir un nuevo amanecer, construir lo que decía el Papa San Pablo VI, la nueva civilización del amor. Así que esa es la primera palabra, liberación. La segunda palabra, vigilancia. Esa palabra vigilancia está unida a la fidelidad. Hemos escuchado este hermoso evangelio de San Lucas en el capítulo 12, son los versículos 32 al 48. ¿Y qué se nos plantea en este texto? En primer lugar, para estar vigilantes necesitamos superar cualquier asomo de temor. No temas, pequeño rebaño, dice Jesús a sus discípulos, porque su Padre ha tenido a bien darles el reino. ¿Cómo queremos construir ese reino? ¿Cómo queremos que ese reino realmente se instaure en nuestra vida? El Señor nos da una clave, y la clave es tener un corazón libre. Vendan sus bienes y den limosna. No significa que tengamos que asumir literalmente este texto. Entonces voy a ir ahora, voy a vender todos mis bienes para darle todo lo que tengo a los pobres. Lo que el Señor nos dice es, no sean codiciosos. Necio, lo que has acumulado en tu vida, ¿para quién será? Esta noche te exigirán la vida. Así que no sean codiciosos, aprendan a compartir con los demás. Preocúpense por construir ese tesoro del cielo, porque allá en el cielo no hay ladrones, ni polilla que haga daño. En cambio, en la tierra, muchos buscan hacer daño. Donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. Y a partir de esta realidad, una pregunta, ¿y dónde está tu corazón en este momento? ¿Dónde está tu corazón? ¿Cuál es tu mayor tesoro? ¿En quién tienes puesta la confianza? ¿En Dios realmente? ¿En ti? ¿En los otros? ¿En los bienes materiales? ¿En quién tienes puesta la confianza hoy en tu vida? Luego aparece otro elemento muy interesante en el Evangelio para reforzar esa vigilancia que exige la fidelidad y el compromiso del misionero. Tengan ceñida su cintura y encendida las lámparas. Cuando los israelitas salían a la calle, salían siempre con la cintura ceñida. ¿Qué significa? Estar listos, estar prestos, porque hay que actuar. O sea, no podemos perder tiempo. Hay que salir. Cuando los israelitas fueron liberados de Egipto, el Señor había dado la orden que tenían que salir inmediatamente. Como también cuando dio la orden a Lot y su familia que salieran de Sodoma y Gomorra y que no miraran hacia atrás. Hay que salir, y hay que salir a toda prisa. O
como la Virgen María cuando fue a donde su prima Santa Isabel, dice el evangelista Lucas, y ella fue a toda prisa. Hay que salir. Y esa prisa significa que no podemos mirar tanto hacia atrás, que tenemos que estar siempre dispuestos. ¿Dispuestos a qué? Dispuestos a mantener en actitud de alerta, porque vienen muchos ataques, porque vienen muchas corrientes llamativas y extrañas, porque soplan vientos que a veces también refrescan nuestro rostro y pensamos que eso es lo mejor para nuestra vida y terminamos después quemados, después terminamos con la piel reseca o con el corazón endurecido como el faraón o con el corazón reseco, con el corazón encallecido. Ustedes estén como los hombres que aguardan a que su Señor vuelva de la boda para abrirle apenas venga y llame, como las mujeres sensatas que tenían aceite dispuesto para las lámparas y cuando el Señor llegó, tocó la puerta, entró al banquete con ellas. Las que no tenían aceite para las lámparas sintieron que el Señor había llegado y había cerrado la puerta y cuando llegan y tocan la puerta, el Señor dice, no les conozco. Y ellas gritan, Señor, ábrenos, no les conozco. Vengan benditos de mi Padre, dirá el juicio final, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve enfermo y en la cárcel y vinieron a verme. En cambio a los otros dirá, apártense de mí, agentes de iniquidad. Y aquí para reforzar precisamente esa prontitud que tenemos que tener para estar en actitud vigilante, nos dice Jesús, bienaventurados aquellos criados a quienes el Señor al llegar los encuentra en vela. Aquí viene otra pregunta. ¿Estamos en actitud de alerta hoy ante la incertidumbre que vivimos en nuestra sociedad, ante la desesperanza de muchos corazones, ante el desconsuelo que viven muchos hermanos nuestros? Pues tendríamos que decir, ¿será que el Señor nos encuentra en vela? ¿Estamos capacitados? ¿Somos sensibles para vivir en esa actitud de alerta y saber que hay muchas cosas que nos dañan el corazón? Que hay muchas cosas que nos llevan por la senda de la oscuridad y que nos impiden ver y contemplar el amor y la profundidad de ese amor de Dios. Y luego, dice el Señor, comprendan que si supiera el dueño de casa a qué hora viene el ladrón, velaría y no le dejaría abrir un boquete en casa. Hasta allá tiene que llegar nuestra fidelidad, nuestro compromiso, porque podemos tener muchas caídas en el camino del discipulado, pero tenemos que levantarnos. Y tenemos que levantarnos para seguir cargando la cruz, para ir con Jesucristo hasta el Calvario y morir con Él en la cruz. Hay que estar preparados. Y estar preparados porque nadie tiene la vida comprada, porque a la hora que menos pensemos viene el Hijo del Hombre. Y luego viene ya una cercanía mayor de Jesús con los discípulos ante la pregunta de Pedro, Señor, ¿dices esta parábola por nosotros o por todos? Y el Señor le habla de cómo y quién es un administrador fiel y prudente. Y entonces el Señor le recuerda a Pedro que él es el primero entre los demás. Por lo tanto, él es un administrador fiel, que está llamado a ser un administrador prudente. ¿Y eso qué exige? Exige que nosotros también, por el mandato que hemos recibido del Señor de pastorear, de cuidar a nuestras ovejas, pues tengamos que cuidar que esas ovejas no se dispersen, que vayan, que estén unidas en el mismo redil. Y por lo tanto, el Señor ha puesto la iglesia en manos de Pedro. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré la iglesia. Hoy es el Papa Francisco y en nuestras diócesis los obispos, en nuestras parroquias los sacerdotes, todos formando una plena comunión de iglesia. Y por lo tanto tenemos que estar muy atentos a las necesidades materiales y espirituales de nuestros fieles. Y el Señor pone un ejemplo. Si, por ejemplo, hay un administrador y ve que su señor tarda y empieza a golpear a los criados y criadas y a comer y a emborracharse, pues el Señor llegará y luego le hará comparecer delante
de él para exigirle por el maltrato a esos hermanos. El criado que, conociendo la voluntad de su señor, no se prepara ni obra de acuerdo con su voluntad, recibirá muchos azotes. Qué lindo el cierre de esta perícopa, porque al que mucho se le dio, mucho se le reclamará. Al que mucho se le confió, más aún se le pedirá. En esa actitud de vigilancia y de fidelidad que debemos tener todos, pues hagámonos una pregunta. ¿Y qué tanto he recibido del Señor? ¿Qué tanto estoy cuidando esos bienes, esas bendiciones que el Señor me ha dado? Y la tercera palabra es la fe. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, se nos narra toda esa historia y misterio de la salvación trazado desde el Antiguo Testamento y cómo la fe de nuestros antepasados es vital para comprender y vivir nuestra fe. La fe de Abraham, la fe de Sara, la fe de Moisés, la fe de los patriarcas, la fe de los profetas. En el Evangelio, la fe de los discípulos, la fe de María. Es decir, cómo aquí en la carta a los Hebreos podemos entender desde el Antiguo Testamento que esa fe permitió que estos hombres, que estas mujeres pudieran glorificar y bendecir siempre a Dios. Y por lo tanto, la definición de la fe que da la carta a los Hebreos es muy linda. La fe es fundamento de lo que se espera y garantía de lo que no se ve. Por eso recordamos a los antiguos. Y en ese sentido preguntémonos, ¿y cómo es nuestra fe? Una fe tal vez salpicada de agüeros, de supersticiones. Es una fe limpia, purificada por la fuerza del amor de Dios. He crecido en la fe, he madurado en la fe, y como he madurado en la fe, pues le doy sentido a mi comunidad, a mi parroquia, a la iglesia que amo, a la iglesia que considero madre y maestra. ¿Cómo nos duele, por ejemplo, ver que hay personas que nacieron en el seno de la Iglesia Católica y se han ido? Ya no reconocen a la Iglesia como madre y como maestra. Es como cuando un hijo, teniendo a su mamita que ya está envejecida, la lleva a un asilo, la lleva a un hogar para adultos mayores y no vuelve a acordarse de ella. Allá la dejó, que la cuiden allá, y allá hasta muere sola. Y el hijo nunca se volvió a preocupar por esa mamá, no se dio cuenta siquiera que ella murió o que se enfermó o que necesitaba algo, porque nunca más volvió a acordarse de ella. Los que se alejan de la Iglesia Católica se olvidan que esa iglesia es su madre, que esa iglesia los engendró y fueron engendrados por el sacramento del bautismo. Pero un día renegaron de esa iglesia y se apartaron de esa iglesia por miles de razones o circunstancias. Y muchos quizás dicen, pero es que las personas que están en esa iglesia son pecadoras. Claro, porque la iglesia es una santa, católica y apostólica, que son los atributos, las cualidades. Claro que sí, eso es verdad. Pero está conformada por hombres y mujeres de carne y hueso, por hombres y mujeres pecadores. Ella es santa, porque su fundador es Jesucristo, el santo de los santos. Pero en ella estamos nosotros, que somos miembros de esa iglesia. Cristo es la cabeza, nosotros somos miembros de esa iglesia, pecadores llamados a vivir la santidad y alcanzar la perfección. No somos hombres ni mujeres perfectos, pero camino sí hacia la santidad. Y en ese sentido, entender la fe como un misterio del amor de Dios y acrecentar esa fe en la manera de dar nuestra vida, y acrecentar esa fe compartiendo lo que somos y lo que tenemos con los demás, y madurar en esa fe y acrecentar la fe dando nuestra vida por los otros, ayudando a los demás, comprendiendo a nuestros hermanos, solidarizándonos con los más pobres y viviendo la caridad. Pues ese es el camino para construir la santidad, es vivir la santidad en lo cotidiano. Quiero dejar esas 3 palabras en sus corazones, esas palabras que nos ayuden a entender el misterio de nuestra vida cristiana. Liberación, liberados por el amor de Dios, llamados a estar vigilantes y a caminar por la senda de la fidelidad, y luego llenar el corazón del amor de Dios, acrecentar nuestra fe. Pues que la Santísima Virgen María, mujer de fe, primera discípula, nos enseñe a superar las dificultades en el camino de la vida, y que ella nos lleve de su mano al encuentro con su Hijo Jesucristo.
Que el Señor les bendiga hoy y siempre, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hola amigos, para más información, te invitamos a suscribirte a nuestro canal SPEI TV en YouTube. Lo anterior fue una producción del Centro de Comunicaciones San Francisco de Sales.